Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. Una reciente encuesta nos muestra los siguientes datos. Fue realizada a más de 1.500 mujeres en Latinoamérica y arrojó que el 47% había sufrido algún tipo de abuso sexual. Es posible que quizá tú hayas sido víctima de abuso y a raíz de esta dolorosa experiencia, tu percepción de la intimidad ha sido impactada en una buena manera. En este episodio, junto a Cornelia, queremos recordarte que en Cristo hay restauración y esperanza para aquellas que han sufrido. Aunque las estadísticas nos hablan de una cruda realidad, no llegan a reflejar el impacto y el dolor que ocasionan en lo más profundo de las mujeres que han experimentado el abuso y aún también de las mujeres que rodean a aquella que lo ha sufrido. ¿Qué te parece, Cornelia, si empezamos por clarificar qué se entiende por abuso sexual? Sí, eso es un tema importante y que en un episodio de estos, para ser sinceras, podamos hablar de esto porque es algo muy doloroso y muy frecuente. No es algo que está por ahí escondido, aunque no se habla mucho de eso, pero es algo muy frecuente. Cualquier abuso es cuando te obligan a hacer algo en contra de tu voluntad. En el caso sexual es tener alguna práctica o alguna exposición sexual en contra de tu voluntad. Y regularmente la persona abusada es una persona que está en desventaja. Ya sea que es más joven, ya sea que la persona me está manipulando porque es alguien que yo tengo confianza, es alguien a quien yo puedo confiar, que puedo creer su argumento. Quizás si fui una niña, ocurre mucho en niños o en jovencitos, tanto de hembra como varones son abusados, y regularmente está esa dinámica en la que hay alguien como con más autoridad, ya sea emocional regularmente, que me manipula o me obliga, porque no solamente es como manipulación, puede ser por persuasión, por obligación, con armas y todo eso, a tener algún tipo de experiencia sexual en contra de mi voluntad. Y eso es sumamente doloroso, físico y emocionalmente, y es traumático. Es traumático, está descrito de muchas maneras como una experiencia sumamente traumática. Así es, si eres víctima de abuso sexual y has estado siguiendo con nosotras este recorrido en Para Ser Sinceras, quizá el contenido pueda resultarte incluso abrumador. Y es por eso que queremos enfocarnos en algunas verdades importantes para ti, para que las tomes en cuenta. Sí, es importante porque cuando yo hablo con alguien que ha sido abusada, es como una sensación de que es un lado oscuro de mi vida y de lo cual yo no quiero hablar. Y posiblemente tú estás viendo este programa porque alguien te lo dijo o te encontraste con él, pero como que quiero estar no sé, como que quiero oírlo y no lo quiero oír, porque la sensación es desagradable y reactiva y recuerda lo que he vivido. Entonces es importante poner un marco de referencia aquí y decirte que a Dios le importa tu dolor. O sea, no es que Dios está distante y ajeno, sino que Dios está cercano. Dios está sintiendo contigo. Tú sabes que la Biblia dice en Hebreos que Jesús es compasivo, que Dios está a tu lado, que Él siente lo que tú sientes, que Él se duele con tu dolor. Pero además de que Él se duele con tu dolor, contigo Él está así, ¿verdad? Empático, cercano, que te quiere cargar. Con el abusador Él está airado. Ese mismo Dios está airado con el pecado que han hecho sobre ti. Y su justicia santa se va a expresar. Se va a expresar tarde o temprano. Dios le va a pagar a cada quien lo que le corresponde. Así que por eso la Biblia dice que yo puedo esperar la venganza en el Señor y no ponerla en mis manos, porque Dios me va a pagar a cada quien según sus hechos. Entonces Dios está airado con esa persona. Él conoce todos los detalles de lo que ocurrió. Él sabe lo vulnerable que estabas. Él sabe tu dolor. Él conoce tu silencio. Él ha visto tus lágrimas. Él ha llorado contigo. Él ha sentido tu impotencia y Él está cercano a ti.
y Él se va a encargar de poner todas las cosas en su lugar y de hacer justicia. Y tú no lo debes dudar. Que tú no lo hayas visto, que quizás no lo veas en esta tierra, en este plano, no quiere decir que Dios lo olvidó. Dios está cercano en medio de tu dolor. Tú no estás sola, porque Dios, el Dios del universo, está contigo. Y lo otro, que es el otro aspecto que regularmente observo, es que no eres culpable. Tan sencillo como eso. Eso como que redunda, como que no es cierto, como que hay tantos argumentos que las mujeres abusadas tienen para generar culpa en sí mismas. Pero el abuso, por definición, se entiende que tú estabas vulnerable porque es un abuso. Y la persona abusada estaba en una posición de desventaja frente a un abusador. Y en la mayoría de los casos, que también es muy doloroso, Carol, es que el abusador es alguien cercano, alguien a quien yo le tengo cierta confianza, o que mi mamá le tenía mucha, que me estaba cuidando, ¿no? Que estaba ahí cercano, y que se aprovechó de esa condición para pasar límites que no debió pasar, y estuvo manipulándome emocionalmente, y luego del acto entonces te amenaza, y tú entras en una dinámica. A veces en esta encuesta que hicimos, donde reportamos esas cifras, las personas podían dar detalles confidenciales, y cómo eso se repetía por años con la misma persona, cómo entramos en esta dinámica de miedo, de manipulación, de amenazas, de silencio, y que te amenazan para garantizar ese silencio. Sí. Y eso hace que, bueno, ¿qué pasó el tiempo? Pasó tantas veces, yo no lo dije. Y toda esa estructura me hace creer que yo soy culpable o que yo soy responsable de lo que está pasando. Pero en realidad no, tú no eres culpable. Tú eres una persona abusada que necesitas ayuda y necesitas salir de ahí, y queremos ofrecerte algunas ideas. Esa es nuestra posición, que Dios está contigo, que Dios te ama, y desde ahí queremos decirte que Dios no te juzga como culpable y que hay alternativas para ti. Y a Él le importa muchísimo lo que ha pasado. Sí. Siempre me gusta recordar que tenemos que ver esto desde las dos partes. No solo queremos hablar y referirnos a la persona que lo ha sufrido, sino a aquellas que la rodean también. Sí. Yo creo que una de las mentiras en las que quizá pudieran caer estas mujeres es en decir, bueno, eso fue hace tanto tiempo que yo ya debo de estar bien. Porque tú sabes el refrán que dice: el tiempo cura todas las heridas, sana todos los males. O quizá la persona que acompañó dice: es que mi amiga, eso fue hace tanto tiempo y mi amiga sigue en lo mismo. Y realmente es una mentira pensar que el tiempo lo va a curar, porque sí. Y yo quisiera que tú compartieras por qué es que no podemos pensar de esta manera. Bueno, porque el tiempo cura las heridas si hacemos algo mientras el tiempo transcurre. Pero el tiempo en sí mismo no va a curar nada, sino lo que yo hago. Ahora, lo que yo hago necesita tiempo. Lo que yo tengo que hacer para sanar requiere tiempo. Pero no es que el tiempo solo me va a curar las heridas. Entonces, también es bueno aclarar en ese tema de las que estamos alrededor de personas que han sido abusadas, que no todo el mundo tiene las mismas consecuencias, aun cuando el abuso se pueda hacer hasta similar. Es muy difícil que dos abusos sean similares, pero aun cuando tengan alguna similitud, no todo el mundo experimenta la misma consecuencia. El grado de nivel de trauma es diferente, dependiendo de la madurez emocional de la persona abusada, del momento en que ocurrió el abuso, la edad que tenía esa persona, el cómo manejó la información, el lo que le dijeron. También depende quién fue la persona que me abusó, un desconocido que me agarró en un lugar y me hizo algo, o alguien de mi familia, o alguien cercano a mí. También tiene que ver con la cantidad de veces que ocurrió. Hay personas que tienen un mayor grado de resiliencia, de reponerse al daño más rápidamente, porque son personas que tienen mayor madurez emocional, son más sanas, y por mil razones que, bueno, están ahí. Y hay otras personas que no, que un abuso que para otra persona es algo como que, a mí me pasó algo parecido, yo no pienso en eso. Hay personas que algo sencillo le puede producir un trauma muy grande. También otro aspecto que se ha descrito y que yo he visto es que también depende de cómo, cuando yo lo digo, si la mujer, la niña o la joven lo dijo, cómo respondieron a esa información.
si me creyeron o no. Se lo dije a mi mamá, a mi tía, a mi abuela o a mi papá, a quien sea, y esa persona me creyó o no me creyó o no le dio importancia, me ignoró. ¿Cómo reaccionó? O lo ¿Qué subestimó. Ah, no, hombre, ese es tu tío que te quiere mucho, eso no te tiene que preocupar. Sí. Y esa situación hace que no se tome ninguna medida, porque como no pasó nada, no se toma ninguna medida para ayudar a esta niña a que eso no vuelva a ocurrir, para ponerle límites, para darle apoyo, para darle respuesta o para poner alguna consecuencia al abusador. Y por tanto, eso perpetúa el abuso. ¿Y tú sabes qué hace? Revictimiza a la víctima, porque ya yo estoy siendo víctima de abuso, pero ahora estoy siendo revictimizada al tú. Yo te doy una información tan sensible que requiere que tú me ayudes. Yo te estoy pidiendo ayuda. Y lo que recibo es negligencia. Y esa negligencia es abuso también. Sí. Entonces me estás abusando doblemente. Y es muy delicado esto en tema de iglesia, de consejeros, de esta comunidad de fe, donde los jóvenes o las mujeres adultas también dicen sus historias y nosotros a veces por miedo, por nervios, por ansiedad, no contestamos de manera adecuada. Así que el tiempo cura las heridas dependiendo de lo que hagamos en el tiempo. Tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia en el proceso de sanidad, se necesita tiempo, pero también se necesita ver cada caso de manera particular. Ahora, este abuso, aunque se haya sufrido en una edad temprana, realmente no importa en qué etapa se haya sufrido, tiene implicaciones y consecuencias en nuestra sexualidad como mujeres, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Si no se sanó, quiero aclarar, si no se sanó, pueden haber situaciones. Yo he visto personas que tuvieron historia de abuso y lo contamos porque estamos hablando de toda su historia sexual y te lo dice, sí, pero eso a mí, porque yo se lo dije a mi mamá y mi mamá hizo algo al respecto. Exacto. Y al hacer algo y darme y validar lo que yo estoy sintiendo y cuidarme y pedirme, o sea, hacer algo saludable, se sanó instantáneamente en el momento. Y mientras más rápido pasa eso, mejor la persona está. Y eso ya como que está en su historia, pero no trae consecuencias a lo que tú estás diciendo al matrimonio. Ahora, si yo no se lo digo a nadie, o si se lo dije a alguien y no pasó nada. Si subestimaron lo que me pasó. O si no se lo dije a nadie. Lo tengo ahí, entonces sí puedo tener consecuencias. ¿Y cuáles son algunas de estas consecuencias? Ah, bueno, eso depende. Hay muchos grados de consecuencias. Desde rechazo a los hombres. Hay mujeres que no quieren ni tener un hombre cerca, que ni la tocan, ni la vean, ni la miren, no están solas con hombre en ningún momento. Entonces esa persona relaciona a los varones como seres humanos peligrosos, personas de riesgo para mí, y yo quiero estar lejos de los varones y por tanto no quiero casarme. O sea, ni siquiera me quiero casar, porque no quiero imaginarme la idea de que un hombre me toque. Porque imagínate, fue un hombre que me abusó, si ese es el caso. Pero otra cosa que mucha gente no piensa es que también hay rechazo a la feminidad. Y es que esta persona piensa en el tema de la culpa, que el lucir muy femenina y disfrutar mucho su feminidad facilitó el abuso. O llamó la atención. No te hizo vulnerable. Exacto. Entonces ahora yo no quiero ser muy femenina, no quiero ponerme muy bonita, no quiero lucir muy bien, porque eso puede generar que me vuelva a ocurrir lo mismo. Hay pacientes que han tenido abusos en muchos momentos separados de la vida y dicen, pero es que a mí me persiguen los abusadores. Eso es que yo me arreglo mucho. Y hay un contexto social, cultural, que culpabiliza a la abusada diciendo que se viste así, que tú te comportas de tal manera, que tú eres muy provocativa, no sé qué. Entonces lo que hacen es que, bueno, si este es el problema, anulo mi feminidad y no debería ser, pero es por eso. Otra cosa es que, ok, soy femenina, ya el abuso pasó, me duele, pero no quiero tener sexo con nadie. Entonces boicoteo los noviazgos y tú sabes que yo he visto mujeres que entran en relaciones imposibles. Eso se llama, yo me enamoro de alguien que nunca me va a corresponder. Porque como nunca me va a corresponder, eso es inconsciente, nunca tendré sexo. O con alguien con quien nunca podré culminar porque esa persona es mayor que yo, porque esa persona tiene un compromiso con otra persona, ahí entra un montón de cosas. Porque lo que realmente quiero es lucir como una mujer enamorada sin sexo. Entonces entro en relaciones imposibles, donde no quiero sexo porque lo que tengo es una aversión
al acto sexual. Pero además de eso, me siento desvalorizada, dañada, como sucia, como algo usado. Me da mucha vergüenza pensar que si voy a tener un novio, me voy a casar, tengo que hablar de esto. Y todos esos sentimientos afectan el disfrute al momento de tener intimidad sexual. Y finalmente, ya cuando estoy casada, descubro que puedo tener disfunciones sexuales. Puedo tener vaginismo, que es una contracción involuntaria de los músculos perivaginales que impide la penetración. Puedo tener dolor a la penetración porque es que yo no quiero que me vuelvan a tocar ni que me vuelvan a abusar. Y recuerda que el abuso no necesariamente es violación sexual, sino toques. Y el abuso puede ser sin que te toquen, Carol. Tú sabes que te pueden abusar enseñándote imágenes, Claro. Diciéndote cosas a un niño, a una niña. Entonces ya el sexo no me gusta. Y eso puede derivar en el matrimonio hasta en poco deseo sexual. Porque, bueno, en mi libro yo cuento de una señora que decía que quería una pastilla para que su esposo le quitara el deseo sexual. Ella lo que tenía era una historia de abuso atrás. Entonces, claro, es muy doloroso y trae consecuencias que la persona, o sea, decimos esto y decimos, pero ¿cómo es posible? La persona no ni se da cuenta de muchas de esas cosas, ni lo puede evitar. Es algo que sale. Y no quiero sexo, lo evado, no me gusta, no quiero hablar del tema, pero en realidad es que detrás de eso hay todo un dolor que no se ha sanado y no se ha trabajado debidamente. Realmente nos damos cuenta que este es un tema difícil y sensible. Cuando nosotros vemos que se corrompe aquello que Dios ha diseñado y dispuesto para algo tan específico y tan sagrado, vemos el dolor profundo que esto causa. Muchas veces no nos ponemos a pensar que detrás de estas estadísticas, como las presentamos al inicio, hay corazones rotos. Sí, personas, no son números. No son números, son personas dañadas hasta lo más profundo. Y yo quisiera apelar a aquellas mujeres que quizá han sufrido algún tipo de abuso, que han guardado silencio, pero pensando que el silencio, evadir el tema, puedan hacer que desaparezca aquello que han vivido. Cuando por el contrario, lo que sucede es que solo se aumentan las complicaciones porque nos llegan a afectar aún en las etapas que no hemos vivido, pero que vamos a llegar a vivir. Por supuesto. Y tú sabes, también afecta hasta en la crianza. Una mujer abusada no cría igual a sus hijos que una mujer no abusada, si no ha sanado, por supuesto. Y entonces esa parte del silencio es el arma más poderosa que tiene el abusador. Cuando tú rompes el silencio, tú estás empezando a hacer justicia, tú estás empezando a reclamar tus derechos, tú estás empezando a sanar y a liberarte y a salir del sentimiento de culpa, porque alguien te va a decir, no, pero es que tú no fuiste culpable, ¿no? Se espera que así sea. Entonces lo recomendable es que si tú has vivido eso, no importa que haya sido hace mucho, si te duele, si tú estás escuchando este episodio y te está generando mucho dolor, si tú estás viendo alguna de esas consecuencias que mencionamos en tu matrimonio, nosotros te invitamos a que tú hables con alguien, hables con Dios, por supuesto, y que Dios te pueda dirigir a alguna otra mujer adulta, piadosa, madura, confidencial, que sea madura en la fe, que conozca la palabra, que pueda guardar este secreto porque no necesitamos que el mundo lo sepa, ¿verdad? Y que te pueda acompañar en un proceso de sanidad donde tú a través del evangelio puedas encontrar esperanza y puedas sanar. Aunque el abuso no está ocurriendo en el presente, es importante recordar que te puede producir un dolor en el presente. Ahora, si el abuso está ocurriendo en el presente, si aquí nos está escuchando alguien, Carol, que está siendo abusada y dice, oh, pero a mí me está pasando eso. A mí hay alguien que me está tocando, que me acaricia de manera inadecuada, un profesor, un tío, un primo, un abuelo, o lo que sea. Te animamos a que se lo digas a alguien, pero también que lo renuncies a las autoridades civiles. Porque en la mayoría de nuestros países hay leyes que protegen a la mujer y al hombre también con respecto al abuso sexual. Entonces tú debes que ir y denunciarlo. No vayas sola a esa denuncia, hazte acompañar por alguien, investiga primero en tu país cómo eso funciona, pero Dios ha puesto las leyes y las estructuras civiles y legales en los países también son ordenadas por Dios para que se juzgue al abusador y se tomen medidas de justicia entre los hombres. Entonces, yo creo que sí, que se debe denunciar, no debemos ocultarlo. Y si tú eres una mamá o una tía o un familiar de alguien que ha sido abusada por otro miembro de tu propia familia a veces, no debes tener miedo en confrontar esa situación,
poner límites y denunciar las cosas que hayan que denunciarlas, porque hay países donde saber de esto y no decirlo te hace cómplice. Y hay penas legales para eso. Entonces es importante que sí, que lo podamos denunciar. Si imagínate, yo le digo a la gente, si la ley mundana, digamos, del mundo, ¿verdad? Que no, quizá hay gente ahí que hizo esa ley, no ama a Dios, entiende que es abuso y que hay que tomar una medida, ¿cuánto más el Señor? Sí. ¿Cuánto más el Señor? Entonces yo pienso que sí, que las personas deben hablar, deben buscar ayuda, y si está ocurriendo recientemente, lo deben denunciar. Claro que sí. Siempre que hablamos o recordamos el mundo quebrantado en el que vivimos y somos expuestas a realmente ver el dolor profundo y todo el daño que causa el pecado y todo lo que implica, debemos de hablar también de aquel que venció al pecado en la cruz, de aquel que nos ha hecho libres por la obra de Cristo. Quizás suene repetitivo, lo hemos dicho en muchos de los episodios, pero verdaderamente en Cristo hay esperanza. Amén. En Él hay esperanza de un futuro diferente, de una vida diferente, de una nueva vida por completo. Y hay mucha gente que lo ha experimentado. No es una cosa teórica. No es algo que solamente queremos decir porque suena bonito o porque nos haga sentir bien. Es porque es una realidad. Y no pudiéramos estar aquí sentadas hablando de otra cosa mejor porque realmente no la hay. A través del sacrificio de Cristo en la cruz tenemos redención y tenemos una vida nueva. Dios es poderoso para restaurar el daño más grande que podamos considerar en nuestra vida. Y yo quiero leer lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Dios es fiel en cumplir su palabra. La pregunta es si tú estás en Cristo. Porque si perteneces a Él, tienes una nueva vida y una nueva oportunidad, y hay restauración y hay redención de aquellas cosas más horribles que hayan ocurrido en tu vida. Ese pecado, ese abuso, ese sufrimiento profundo no tienen más poder sobre ti, porque Dios nos ha hecho libres. Y esa es la mayor de las verdades que nosotras pudiéramos compartir hoy cuando pensamos en ti, mujer, que has sido abusada. Así es. Y si no le conoces, si no conoces al Señor, queremos animarte a que te acerques a Él, porque solo Él puede darte esperanza y darte eso que habla Caro, de esa nueva vida, y solo Él puede sanarte. En Jeremías 17:14 dice, es como un clamor que tú puedes hacer, tuyo, sáname, oh Señor, y seré sanado, porque el Señor tiene el poder de hacerlo. Sálvame y seré salvado, porque tú, y solo Él, el Señor, es tu esperanza. Tú puedes correr a sus brazos y encontrar esperanza y sanidad. Y la bendición que tenemos en Cristo es tal que no solo nos sirve para que, bueno, yo voy a estar en el cielo cuando me muera, cuando me vaya de esta vida, tendré una vida eterna, buenísima, sino que desde ahora, a pesar del dolor y en cualquier circunstancias, Él te puede entender. Él, como decíamos al principio, Él se compadece. Y el texto al que yo me refería es Hebreos 4:14, Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. O sea, wow, sino que un sumo sacerdote que sí se compadece, uno que ha sido tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Cristo asiente con este cuerpo que Él se encarnó para sentir igual y para entender nuestras luchas. Él entiende tu dolor. Entonces, aunque Él experimentó todas estas tentaciones, no tuvo pecado, pero Él sintió, Él sufrió la presión, Él aguantó el maltrato y Él aguantó la presión del pecado. Entonces, como Él se puede compadecer, dice el texto, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué? Juicio. No, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Me encanta saber que Dios sabe exactamente qué tú necesitas. Hay tanta gente que nos puedes estar escuchando en diferentes etapas del abuso, en diferentes momentos de dolor, dependiendo de cuándo y cómo ocurrió. Pero Dios sabe exactamente lo que tú necesitas hoy.
si estás casada, si estás soltera, si eres un adolescente, si eres una persona adulta, corre al Señor. Él te entiende y Él quiere acercarte a ti y quiere sanarte Amén. de todo lo que haya ocurrido. Así es. Y que pueda ser tu clamor. Estas palabras que compartía Cornelia, que las encontramos en Jeremías. Sáname, oh Señor, y Amén. seré sanado. Seguro. Sálvame y seré salvado. Sí. No vamos a encontrar esto fuera de Él, solamente en el Señor, que es nuestro socorro y nuestra pronta ayuda en la tribulación. Amén. Realmente esperamos que este contenido edifique tu vida, que este contenido te lleve a tu mayor necesidad, que es Cristo, y que puedas caminar en Él y también buscar caminar con una mujer piadosa, con una persona segura, con un pastor que conozca la palabra, Sí. para poder acompañarte en esta etapa de tu vida. Sí, es algo sensible y quisiéramos terminar orando por esas mujeres. ¿Qué tal, Caro, si tú oras por estas chicas que nos están escuchando, por estas madres que tienen estas historias de sus hijas o algo así, y inclusive por líderes de la iglesia o consejeros que están ayudando a otros a trabajar el tema del abuso? Y así concluimos. Oremos. Señor, qué bueno eres tú. Gracias. Qué bueno eres tú, que aún en un mundo quebrantado, caído, destrozado, lleno de dolor, sufrimiento y pareciera que no hay esperanza, allí estás tú, presente y cercano, Amén. diciéndonos y animándonos, Señora, que nos acerquemos confiadamente a tu trono. Señor, yo quiero pedirte que las mujeres que hoy nos están escuchando puedan tener esta certeza y acercarse con confianza a ti, Señor, sabiendo que eres un Dios que no está distante, que está cercano, Amén. un Dios que está atento, un Dios que no es indiferente a lo que nos está pasando, Señor. Yo quiero pedirte que estas mujeres que han sufrido abuso puedan, Señor, encontrar redención y restauración completa en ti, Señor, por el poder de tu Espíritu. Ujú. Y porque tu palabra, Señor, es verdad. Amén. Señor, ayúdalas, sé su sustentador, sé su redentor, Señor. Sé su liberador, que Amén. estas mujeres puedan vivir libres de la esclavitud del pecado por esa obra que Cristo ha hecho en la cruz. Y Señor, aquellas mujeres que quizá no han sido abusadas, pero están acompañando y caminando con alguien, o quizá han ignorado este dolor, yo te pido que nos ayudes a ser esas hermanas y esas amigas Amén. que muestran un amor sincero, un amor que se da, un amor que sirve, un amor que acompaña, un amor que llora, Sí, Señor. un amor que guarda silencio cuando hay que guardar silencio, pero un amor que también habla la verdad y recuerda el Evangelio cuando sea el momento de recordarlo, Señor. Ayúdanos a ser mujeres que caminamos las unas con las otras, que llevamos las cargas las unas de las otras, que vamos juntas a tu palabra, Señor, para traer gloria a tu nombre Amén. y para sostenernos en este peregrinaje que muchas veces se hace difícil y doloroso. Así es. Pero Señor, en tu diseño está que vivamos en comunidad y que vivamos, Señor, acompañándonos y tendiéndonos la mano. Ayúdanos a ser esas hermanas y amigas fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Guarda, Señor, a mis hermanas y sé tú su sanador Ujú. y su salvador. En el nombre de Jesús oramos y Amén. despedimos este episodio. Amén. Amén.